...2017 fue el segundo peor año de mi vida. Mi mejor amigo, a quien llamaremos Martin, me invitó a salir de cacería con él. Fuimos a Clark County, Alabama, a un territorio que él paga para cazar. Fue una experiencia increíble. En mi primera noche, logré cazar un venado de 8 puntas. Me sentí relajado todo el tiempo, disfrutando del entorno. En 2018, Martin me volvió a invitar. Sin embargo, un mes antes de nuestra salida, una enorme tormenta azotó el área. Cuando llegamos, el ambiente era completamente distinto. Algo se sentía raro, como si aquella sensación de serenidad que tanto había disfrutado hubiera desaparecido. La primera noche, Martin me dejó en un lugar llamado El Parche. Era un claro en el bosque donde la hierba formaba un enorme anillo alrededor de un grupo de pequeños árboles en el centro. A su alrededor, un mar interminable de árboles que se extendía por kilómetros. Martin se fue a cazar a otra área bastante alejada. Me dijo que regresaría por mí a las 8 p.m. En ese momento, eran las 4:30. El puesto de caza donde me dejó era de lo peor que había visto en mi vida. Apenas cabía una persona. Las paredes eran extremadamente delgadas y tenía 4 ventanas, una al frente, 2 a los lados y una pequeña en la parte trasera. La puerta apenas se sostenía en sus bisagras y solo se cerraba con su gancho barato. No me preocupó mucho porque no había depredadores cerca, salvo algunos jabalíes enormes. Decidí relajarme, ya que iba a estar allí por un buen rato. Solo planeaba dispararle a un venado si podía identificar que era un cuerno de vaca, o una mutación genética indeseable en los ciervos. Llevaba conmigo un cuchillo de caza que Martin me había regalado, uno de sus rifles con algunas balas, una mira térmica y una linterna de alta potencia. Intenté enviar un mensaje de texto, pero me di cuenta de que no había señal. Algunas áreas del terreno tenían algo de cobertura, pero era mínima. Así que simplemente me quedé sentado, disfrutando del paisaje. La tarde era hermosa, algunas nubes cubrían el cielo, las ardillas saltaban entre los árboles y la brisa movía las hojas. Para cuando el sol comenzó a ponerse, todo eso cambió. De repente, el viento se detuvo, las hojas dejaron de moverse. No había ardillas, ni pájaros, ni sonido alguno. El silencio absoluto me envolvió y, de inmediato, sentí una sensación de terror irracional. Mi cuerpo entero se tensó. Entonces, lo escuché. Algo caminaba detrás de mí. No sonaba como un venado, un jabalí o cualquier otro animal. Su forma de moverse se parecía demasiado a la de un humano. Pasos calculados, lentos, como si estuviera acechando. Me quedé completamente inmóvil, respirando lo más lento y silenciosamente posible. Sentí mi mano apretar el cuchillo que llevaba en el pecho. Los pasos continuaron acercándose, crujían sobre las hojas secas, pero no emitían ningún otro sonido. Aún había suficiente luz afuera, pero me negué a mirar. Finalmente, llegó a mi lado derecho y se detuvo junto a la ventana. Entonces comenzó a exhalar. No inhalaba y exhalaba, solo exhalaba. El sonido era rasposo y pesado, como si alguien acabara de correr un maratón, pero había algo mal en ese sonido. Era demasiado profundo e inhumano. Todo mi ser me gritaba que no debía mirarlo. Sabía que, si lo hacía, iba a morir. Permanecí completamente inmóvil mientras aquella cosa seguía exhalando y observándome durante varios minutos, y luego, simplemente desapareció.
No hubo pasos alejándose, ni el crujir de las hojas, nada, solo el mismo silencio absoluto. No me moví, no quería moverme. Poco a poco, el ambiente volvió a la normalidad. Las hojas volvieron a agitarse con el viento, las ardillas reaparecieron y, finalmente, vi una familia de ciervos en la distancia, pero yo seguía aterrado. No podía irme, no sabía dónde estaba Martín y no tenía forma de comunicarme con él. Solo me quedaba esperar. Nada más ocurrió después de eso, pero el miedo no se me quitaba. Martín llegó una hora tarde a recogerme porque había disparado a un venado y se quedó esperando para ver si volvía. Cuando regresamos a la cabaña, no pude aguantar más y le conté todo. Su cara se puso pálida, se estremeció y, después de un momento, me dijo que algo parecido le había pasado a su hermano menor hace años. El hermano menor de Martín, Daniel, estaba de cacería con él y su padre en un área llamada El Prado. Era un campo de pasto altísimo con un sendero que se adentraba en el bosque. Su puesto de caza estaba elevado a unos 3 metros del suelo. Mientras esperaba, Daniel estaba distraído con su teléfono cuando de repente, todo el sonido desapareció. El viento se detuvo, la hierba dejó de moverse, no había rastro de ningún animal. Entonces, escuchó pasos acercándose a través del pasto. El puesto tenía una ventana, una sola ventana, y no podía ver lo que se acercaba. Los pasos se movieron lentamente hasta llegar justo debajo de él, y se detuvieron. Preso del pánico, Daniel comenzó a enviar mensajes de texto a su familia, pidiéndoles que fueran por él de inmediato. Estaba demasiado asustado para llamar o hacer ruido. Martín y su padre llegaron rápidamente, pero no encontraron nada debajo del puesto de caza. Desde entonces, Daniel jamás volvió a cazar en ese lugar. Lo extraño es que Martín y yo sí cazamos ahí después, y nunca nos pasó nada. En 2019, Martín volvió a invitarme a cazar con él y Daniel. Me negué rotundamente. Esa misma noche, mientras estaban en la cabaña, escucharon 3 golpes en la pared cerca de la sala de estar. Eran golpes rítmicos, espaciados uniformemente. Martín salió con su rifle para investigar. No había nada. 30 minutos después, los golpes se repitieron, esta vez en otra pared, justo donde ellos estaban. Martín salió de nuevo. Nada. La cabaña estaba en medio de la nada. La casa más cercana estaba a más de 1 kilómetro de distancia. Martín es el tipo de persona que no dudaría en dispararle a alguien si fuera necesario. De hecho, ya había acabado con un intruso ilegal que le estaba robando miles de dólares en mercancía. Después de esa noche, nunca más volvió a ese lugar. Compraron un terreno en Mississippi y ahora cazan ahí. Hasta el día de hoy, Martín y yo no tenemos idea de qué fue lo que ocurrió. No parece una historia de pie grande ni de ningún otro fenómeno conocido. Solo sé que en ese bosque había algo. Si te gustan estas historias, no olvides darle like, suscribirte y compartir, o la siguiente historia podría ser sobre ti. Nos vemos pronto.